piensa en mí. Cuando sufras. Suena una voz cantando. Seguramente sea Chabela Vargas o tal vez Luz Casal, Estrella Morente volviendo con la frente marchita. Luces de luna, palomas negras, un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Entramos en un universo que se mueve bajo los hilos de las voces de mujeres. Muchos son los nombres: Rosy de Palma, Carmen Maura, Victoria Abril, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Rosario Flores, Cecilia Roth, Chuslan Preave, Emma Suárez, Antonia San Juan, Miguel Bosé, Gael García Bernal, el puto Tony Cantó y muchas más chicas Almodóvar. Desde el inicio de su carrera hasta nuestros días, la historia de su cine es la historia de una España subterránea, protagonizada por mujeres, homosexuales, travestis y gente transgénero. Esto, por supuesto, es un tópico que a menudo le ha jugado en contra. La fama de hacer películas dedicadas únicamente a satisfacer al público LGBT. Esto es solamente un tópico y como tal tiene parte de verdad, pero reducirlo a eso es cuñadear al más puro estilo hispánico. Muchas de las mejores películas de Almodóvar carecen de ese carácter queer. De hecho, mi película preferida del director, Hable con ella, gira en torno a una relación heterosexual y está protagonizada por dos hombres. Con esto quiero aclarar que mi reivindicación del cine de Almodóvar va mucho más allá de mi postura política. Este tipo es lo mejor que ha dado el cine español desde Buñuel, y uno de los mejores directores para entender la historia de España desde el fin del franquismo hasta nuestros días. Pedro Almodóvar es la voz de la patria secreta, la que se esconde debajo de la máscara de la normalidad, la que se asoma solamente entre bambalinas y visillos, mostrándonos el mapa de sus cicatrices sobre la piel que habita, le guste o no. La historia del cine de Almodóvar es el relato de una España subterránea en una lucha imposible contra sus fantasmas. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Yo quiero ser una chica Almodóvar que a su chico le suplique hasta no dar el alma sino a quien me la roba. Desayunar Epífanis con él. Hola, soy Quetzal, aunque mis amigos me llaman Letal. Quiero invitaros a un paseo por un Madrid en Tecnicolor, por las callejas secretas donde se cuentan historias de deseo y arrebato y se baila un baile tan largo como el tiempo. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Antonia, como Chabela, como Gael, habitando las pieles que la locura arrastra a romper los abrazos de amantes pasajeros, que se abandonan al recuerdo de unos tacones lejanos, caminando por un laberinto entre tinieblas. ¿Qué habrán hecho todas estas chicas del montón para merecer esto? De pies y manos atadas, con la carne que tiembla, con secretos que coleccionan como flores secas, como símbolos de dolor y de gloria. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Lola, como Blanca, como Cruz, y quiero mostraros cómo hablar con ellas a través de los coloridos universos de música y enredo que son las películas de Pedro Almodóvar. Solo pienso en ti, Murciana, porque es una marrana. Pedro Almodóvar nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de la Calatreva, La Mancha, y se crió bajo el cariño de su madre y sus hermanas, las cuales son una influencia fundamental en todo su cine. Las primeras chicas Almodóvar. De aquel pasado queda un reflejo en algunas películas más recientes, como El pueblo de Volver o Las escuelas católicas de la mala educación. Tras cumplir los 20 años, el director abandonó su tierra original para ir a Madrid, que después de la muerte de Franco había estallado en un festival de libertinaje punk, el Destape, y luego la movida madrileña de finales de los 70 y principios de los 80. España, después de 40 años de nacionalcatolicismo, entraba en una era de democracia y como si se rompiera una presa, toda la influencia de los países extranjeros inundó el ambiente nocturno de las ciudades, reconvirtiéndose a su versión española, nuestra edición cutre de la revolución punk. Durante este tiempo, la gente de Madrid votó como alcalde a Tierno Galván, el polémico profesor de universidad izquierdoso que cobijó la liberación sexual. El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
Pedro Almodóvar abandonó su ambiente de represión católica tras la muerte del dictador y fue a Madrid buscando la libertad de la capital. El ambiente que encontró allí marcó las primeras películas de su filmografía: música iconoclasta punk, neones de colores, abuso de las drogas y una extrema liberación sexual que años después fue taimada por la amenaza del SIDA. Desde su primera película hasta casi el final de los 80, el manchego fue el retratista del Madrid más punk y contestatario, documentando la evolución de esta pequeña revolución cultural a través de varias películas, empezando en 1980 con Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón, en que una lasca de 16 años le mea en la cara a Eva Siva. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta será nombrado rey del resto de la noche. Este es el Almodóvar escandaloso y punky, que viene de la represión católica y la liberación posfranquista con una cámara llena de balas. También tuvo una breve carrera musical junto al escandaloso drag queen Fabio McNamara. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. La carrera de Fabio no ha sido precisamente deslumbrante y en los últimos años ha ido cambiando de tendencias políticas. Salga vivo y sea nuestro caudillo. Franco no ha muerto, Franco vive. ¡Viva España! ¡Arriba España! De esta época, personalmente prefiero Entre tinieblas, en que una artista de cabaret entra en un convento de monjas drogadictas para huir de la mafia de la heroína. Una especie de proto-sister act de carácter punk, y personalmente creo que mucho mejor que su taimado plagio americano. Además de Entre tinieblas, la era punky de Pedro Almodóvar tiene otras grandes películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O La ley del deseo, uno de los primeros films españoles en representar a homosexuales y transexuales como personajes completos, asediados por sus contradicciones y defectos. La película fue polémica en su fecha de salida de 1987, puesto que no carece de escenas homosexuales considerablemente explícitas y muy bellamente filmadas, pero totalmente fuera de lo común en la época. Ya sabéis que no puedo enseñar estas cosas porque en YouTube son unos puretas, pero si queréis ver a Eusebio Poncela sodomizando a Antonio Banderas, ya sabéis qué película ver. Porque además es muy buena y marca la última de la etapa más experimental de Almodóvar, donde su gusto por el refinamiento formal y el uso intenso del color que le caracteriza ya está en fruición. Sin embargo, la salida del underground del director no llegaría hasta el final de la década, cuando en 1988 arrasó en los premios, el público y la crítica con la maravillosa comedia Mujeres al borde de un ataque de nervios, en que el personaje de su querida Carmen Maura debe enfrentarse a una comedia de enredos tan retorcida que marcaría el manchego para siempre. En esta película empezó el gusto por los giros de guión y las historias rupturistas. La liberación sexual femenina que tan cariñosamente había retratado en su primera etapa empieza a tomar forma de neurosis, y con ello la humanidad y profundidad de sus personajes va en aumento. Si sus primeros guiones eran generalmente anárquicos, el Almodóvar de finales de los 80 ha conseguido poner riendas a su talento para volverse un maestro del melodrama. Somos dos gotas de llanto en una canción. Tras regresar a casa rodeado de premios, Almodóvar había finalmente abandonado el underground para volverse un director de primera fila en el cine español. En 1990 estrenaría una de sus mejores películas, Átame, protagonizada por un joven Antonio Banderas y una hermosa Victoria Abril. En ella, la protagonista es secuestrada por un amante secreto que intenta enamorarla contra su voluntad. Esta película sería muy difícil de vender hoy en día, pero es una de las mejores. El impulso del enfant terrible de su época punk pervive todavía en el guión, pero el refinamiento de la forma la convierte en una obra digna de ser contemplada como un cuadro. Al año siguiente llega Tacones lejanos, personalmente una de mis favoritas, en que Victoria Abril se enfrenta a una madre distante interpretada por Maritza Paredes, y Miguel Bosé intercede como personaje de género fluido, a veces abogado, a veces drag queen, a medio camino entre lo masculino y femenino. Mis amigos me llaman Letal. Perdona, pero ¿letal es masculino o femenino? Depende. Para ti soy un hombre.
En esta película podemos ver claramente los códigos que representan el futuro del cine de Almodóvar. El juego de colores y el diseño artístico se vuelven inseparables de la narrativa, explicándonos la historia en símbolo cromático, con dos mujeres representadas por colores complementarios que tienen que rehacer su relación en torno a un misterioso asesinato. Del tono rock punk de sus primeras obras pasamos a voces melancólicas que cantan canciones mexicanas. Si en sus primeras películas sonaban Alaska y Bernardo Bonetti, durante esta etapa Almodóvar empieza a recurrir al talento de gente como Ennio Morricone o Ryuichi Sakamoto, aunque finalmente su compositor preferido sería Alberto Iglesias, que ha hecho todas sus bandas sonoras desde La flor de mi secreto hasta su última película. A partir de aquí el cine del manchego empieza a recibir atención internacional y se proyecta en los grandes festivales de Cannes o Venecia. La fama del director se sedimenta en un principio, la chica Almodóvar. Se dice que las suyas son historias de mujeres, y esto casi siempre es verdad. El director tiene una polémica explicación al respecto. Las mujeres reprimen menos sus sentimientos y por eso están más inclinadas a las pasiones que mueven sus historias. Es cierto, todas las actrices americanas se quejan, con toda razón, de que el cine americano no hay papeles femeninos y de luego no hay papeles femeninos equiparables a los masculinos. Las mujeres son casi una anécdota en las historias y tienen una participación muy secundaria. Y en mi cine ocurre lo contrario, a mí los papeles femeninos son los que más me interesan y además no entiendo el porqué de esta insistencia o de esta ausencia de la mujer en el cine actual. Yo creo que es una pena porque como elemento dramático la mujer reúne muchas más cualidades, es decir, la mujer tiene mucha más capacidad de sorprender, la mujer ha guardado secretos a lo largo de la historia y además yo creo que incluso los problemas masculinos a través de una mujer se explican de un modo más entretenido y más atractivo. Sin embargo, el concepto de la chica Almodóvar no está recluido al género biológico del intérprete. Es bien sabido que tanto el transexual como el travesti tienen bastante presencia en sus historias, y así como Miguel Bosé o Gael García Bernal cambian de sexo, también le dio a la transexual Bibi Andersen papeles como mujer biológica durante los 90. Todo este juego de géneros fluidos dentro de su cine le han ganado la tópica etiqueta del director de cine queer para mariquitas, porque a pesar de su éxito internacional, Almodóvar, en España, todavía ha reducido a sus tópicos. El manchego siguió refinando su ojo cinematográfico cada película, pero no fue hasta finales de los 90 cuando tocó techo. Todo sobre mi madre, protagonizada por Cecilia Roth, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Penélope Cruz, que había aparecido en la película, lo anunció con entusiasmo. Like every year, Mr. Oscar is ready to take a trip far away from this land. And the Oscar goes to... Pedro! All about my mother! Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of La Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo, and Jesus de Medinaceli. I told you that we live in a different country, in a different culture. Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. De ese momento en adelante, se convirtió en el director más deseado. Su Oscar no vino sin presiones. Las ofertas para películas en inglés con dinero de Hollywood llegaban por todas partes, pero las historias de Almodóvar se quedaron en España. Mientras que sus estrellas se ganaban sueldos millonarios en Hollywood, Almodóvar rechazaba cualquier tipo de proyecto americano, incluso cuando Angelina Jolie le ponía contra las cuerdas. Cada uno atendía a la prensa por separado cuando, de pronto, Jolie interrumpe su entrevista para dirigirse a Almodóvar. Yes, absolutely. Angelina Jolie just said she's angry with you, just a little. Yes, I am, and I'm right here, so because she said, did you not say? Yes, never given me a job. Oh my God, what are you learning? I'm learning English. I'm improving. No puedo enseñar el clip completo porque da mucha vergüenza ajena. Después de la melancólica Hable con ella de 2002, Almodóvar puso sus ojos en el pasado para traernos La mala educación, en que nos presentó al fantasma amargo de la escuela católica a través de un relato de abusos sexuales. En 2006, con Volver, hizo un homenaje a la tierra que le vio nacer y a su querida madre que había muerto hace poco, reuniéndose de nuevo con Carmen Maura tras una larga disputa personal, que interpretaría a esa madre fantasmal para Penélope Cruz. Almodóvar empezaba a envejecer, a mirar atrás, y su cine es un reflejo de todo esto.
Los fantasmas del pasado empiezan a tomar protagonismo en obras como Los abrazos rotos, en que el director realiza una reflexión metaficcional sobre su propia carrera como artista. Con La piel que habito, decidió subvertir su representación de la transexualidad para acercarse al cine de terror. Los amantes pasajeros fue un triste tropiezo que intentó, sin éxito, reavivar la llama de mujeres al borde de un ataque de nervios. Con su última película, Julieta, el director sigue mirando al pasado, tratando de reconstruir un sentido no solo a su propia carrera, sino a la vida del artista en general. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Pedro Almodóvar es uno de los pocos directores cuya carrera he disfrutado casi por entero, y en su trayectoria podemos no solo ver la evolución de su estilo y personalidad, sino la propia historia de una España posfranquista subterránea vista a través de unos ojos muy particulares, que encierran en sus cuentos habitualmente melodramáticos el espejo de un país arrastrado por sus pasiones, siempre al borde de un ataque de nervios. Si sus películas de juventud poseen la energía de una huida hacia adelante, su cine más reciente no puede sino mirar a las heridas del pasado y volver al pueblo que lo vio nacer para reconstruir su propia identidad y la visión de un país que todavía tiene muchas cuentas que saldar con el pasado. Pero lo suyo no es un retrato de una realidad social, sino un espejo caleidoscópico donde se reconstruye un mundo imaginario, donde los colores vibran como las pasiones desatadas de sus protagonistas, que nos hacen partícipes de sus delirios y dolores. No es raro que su cine se apoye a menudo en otras artes y que sus películas se pausen en momentos para enseñarnos números de música o de danza, como catalizadores de unas pasiones que los personajes no pueden expresar físicamente. En mi película favorita de toda su filmografía, Almodóvar abre con un fragmento del número de danza Café Müller, donde Pina Bausch expresa sus pasiones más primarias en una danza salvaje entre sillas vacías. Hacia la mitad de la película, Caetano Veloso interpreta por entero su melancólica versión de Currucucú Paloma, en una de las escenas que representa uno de los mejores momentos de clímax emocional de esta historia de amor ambientada en una casa de bellas durmientes. Al igual que otros directores de su generación como Quentin Tarantino o Wong Kar-wai, Almodóvar tiene mucha experiencia haciendo películas, pero nunca estudió cine y su aproximación a este arte es mucho más libre, haciendo uso de secuencias musicales tan memorables que a veces incluso llegan a configurar la identidad estética de la película, como sucede en Tacones lejanos. Sus historias, además, también suelen carecer de las reglas narrativas lineales a las que nos tienen habituados en el cine más ortodoxo. Aunque algunas de sus películas sí tienen 3 actos bien definidos, el cine del manchego tiende a ser mucho más episódico, haciendo un uso hábil de los saltos temporales y elipsis de la acción para trazar un retrato costumbrista de la psicología de sus personajes. Aquí también juega la disonancia de género. Ya en Entre tinieblas la cosa oscilaba entre la comedia y la tragedia, y en Hable con ella incluso llega a convertir su película en un corto de cine mudo surrealista titulado El amante menguante. Todas estas inconsistencias de tono arruinarían a otras películas, pero Almodóvar es un experto en hacer girar muchos platillos a la vez sin perder el equilibrio. Otra de sus costumbres habituales es el final abrupto. Lejos de los principios de clímax y anticlímax al que estamos habituados, a Almodóvar le gusta cortar la nota en el momento más alto, con un fundido negro y un pase de créditos que suele dejarnos helados. Me gusta mucho este coitus interruptus dramático que nos deja sin la tranquila satisfacción de una conclusión cerrada y definitiva, como sucede con la vida misma. Me gusta especialmente el efecto que consigue con esta técnica en Entre tinieblas, Tacones lejanos y La piel que habito. El cine de Almodóvar es una exótica mezcolanza de lo más castizo y lo más queer, a caballo entre la mirada nostálgica y la pasión que empuja a sus protagonistas adelante. Su cuidado formalismo, en tándem con sus guiones espirales, crea una mezcla inigualable que, a pesar de tener amplio reconocimiento internacional, sigue sin calar entre el público masivo de España, con ese autodesprecio por el cine nacional que viene siendo la maldición de nuestra industria. Como siempre, nadie es profeta en su tierra, y al igual que su colega Luis Buñuel, sus películas recaudan más dinero en Francia. Pero yo sí creo que Almodóvar tiene un carácter muy ibérico, si bien está muy alejado del mito del macho español que tanto satisface a los agitadores de banderitas. La suya es la mitología de la mujer, especialmente de la madre, que frente a la tormenta de un mundo que intenta resguardarla de su propio deseo, empuja hacia adelante en el laberinto de pasiones, en una íntima relación con lo erótico y lo mortal. Yo quiero ser una chica Almodóvar y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York
del abrazo al olvido. New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucía, como Von, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto, un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique